Sobre la testosterona en los hombres. Si has oído que esto nada más tiene que ver con los fisicoculturistas, bueno, pues estás muy equivocado, porque hoy hablaremos sobre su uso, sobre sus síntomas cuando están bajos y cuál es su tratamiento. Acompáñame. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa En Pareja. Soy el doctor Gilberto Martínez y como todas las noches, bueno, pues te doy la más cordial bienvenida a este programa. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Y cada noche tenemos aquí una cita en tu programa En Pareja para hablar de temas relacionados con la sexualidad, el buen funcionamiento, el descubrimiento, el conocimiento, el aprendizaje y que juntos podamos cada día ser mejores personas. Así es que yo te invito a que te comuniques con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios, tus opiniones, tus preguntas, marcando al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12 y también nos puedes escuchar a través de la página web www.radiomujer.com.mx. Bueno, pues esta noche hablaremos sobre la testosterona y muchas veces pues la palabra testosterona tiene una connotación negativa, ¿no? Cuando alguien menciona la testosterona, pues pensamos en fisicoculturistas llenos de productos artificiales, en adolescentes que están en la etapa de la cachondería o en tipos enojados que buscan pelear y echar pleito y bronca a cualquier persona. Pero bueno, la testosterona tiene otras funciones que hoy vamos a hablar. Y para eso precisamente quiero agradecerle su presencia en el programa al doctor Moisés Adel. Él es cirujano urólogo y tiene un posgrado en andrología. Moisés, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Un gusto verlo de nuevo. Igualmente, Moisés, ¿cómo va todo? Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto y gracias por estar aquí en el programa. No, al contrario, gracias por la invitación. Dos preguntas, Moisés. ¿Qué es la testosterona y qué papel juega en la salud masculina? Pues bien, doctor, la testosterona, como bien dice, una hormona muy polémica por el amplio uso que se le ha dado. Este uso a recientes años pues ha sido magnificado, pero obviamente porque hay mucho más forma de hablar de ello públicamente, pero la verdad es que se ha utilizado desde siempre. La testosterona es una hormona principal que se produce en el cuerpo del hombre. La mujer también la produce, simplemente en mucha menor escala. El hombre produce 10, 20 veces más testosterona que la mujer. Básicamente el cuerpo humano reacciona a señalizadores moleculares y el principal en este caso es la testosterona en el hombre. Es lo que hace al hombre verse como hombre. Estamos hablando de fenotípicamente cómo se ve una persona, el cabello, la barba, la masa muscular, la distribución de la grasa. Obviamente tiene mucho que ver y es el responsable del pico de la adolescencia, lo que empieza a virilizar al varón. Todo esto tiene que verlo con la testosterona, el grado de la calcificación de los huesos, ¿cómo decirlo? El estado de ánimo inclusive del varón y por supuesto el deseo sexual. Ok. Entonces es una hormona principal y fundamental para nosotros los hombres. Exactamente, es la que nos define físicamente como hombres, así como los estrógenos hacen a la mujer verse como mujer. Si nos ponemos a comparar el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer, el cuerpo del hombre tiene mucha mayor cantidad de músculo magro, la distribución de la grasa es muy distinta. En la mujer se concentra más o menos en la cadera, da esa pequeña forma que es bien conocida por todos, y en la mujer tiene mucho que ver con el desarrollo de las glándulas mamarias, de sus ciclos menstruales, de su pico de adolescencia también. Sí. Ese es el símil de la testosterona en la mujer. Ok, perfecto. Bien, entonces es importante la testosterona y es importante conocerla y saber
cuáles vendrían a ser sus causas en los trastornos de testosterona baja. ¿Qué es lo que puede causar que la testosterona baje? Básicamente, a medida que el hombre tiene primero su primer pico entre los 9, 11, 12 años de edad, es cuando empieza a desarrollar vello pubiano, hay una maduración de los testículos, y al madurar los testículos estamos hablando que empieza el varón a tener capacidad de fertilización, de tener espermatozoides fértiles. De igual forma, crece el pene un poco más, la bolsa excretal, todos los genitales cambian de pigmento, se hiperpigmentan. Empieza el brote de crecimiento, se hacen más grandes, se le da al hombre ese cuerpo que normalmente adquirimos a medida que vamos creciendo, y tiene mucho que ver con todo esto. Ok, bien. La testosterona está relacionada también con aquellos hombres, o la baja en la testosterona, está relacionada con aquellos hombres que no cuidan su alimentación y que tienen problemas de sobrepeso. Fíjese, doctor, en este tipo de casos, si tenemos un paciente, un varón, con un aumento de índice de masa corporal, con mucha grasa, de forma periférica la grasa convierte la testosterona en estrógenos, la aromatiza. Okay. ¿De acuerdo? Por eso hay ciertos cambios. Cuando tenemos una persona con un problema de alcoholismo, también tenemos cierta aromatización de la testosterona, y por aromatización es un proceso enzimático en el cual yo convierto testosterona a estrógenos. Okay. Entonces, hay muchas causas por las que el hombre va perdiendo el nivel de testosterona que tiene a lo largo de su vida. Primero tenemos que ver si ese hombre no tiene un síndrome congénito, si no tiene un problema genético que le ocasione producir muy poca testosterona, como por ejemplo un síndrome de Klinefelter. Un síndrome de Klinefelter quiere decir que el varón nació con un par extra, con un cromosoma X agregado al XY que debería de tener. Entonces no produce la suficiente testosterona, da un pico pobre de testosterona. Correcto. A medida que vamos avanzando, si tenemos el consumo de ciertos medicamentos crónicos como prednisonas, todo ese tipo de cosas que nos supriman el eje, vamos a presentar datos de baja de testosterona. El término correcto es hipogonadismo. Okay. Pero bueno, supongamos que no hay ningún problema, el hombre no tiene un grado de obesidad marcado, no tiene un problema genético, va avanzando en la vida, y al avanzar en la vida todos los procesos se enlentecen y hay una supresión fisiológica, un descenso de la testosterona en el cuerpo del hombre. Esto se presenta prácticamente a partir de los 60, 65 años de edad. Okay. Si ponemos así de frente en una tabla a un varón de 30 años de edad y uno de 80 años de edad, vamos a ver primero que nada que la masa muscular ya disminuyó. El paciente Correcto. ya tiene problemas de descalcificación. Es más fácil que se fracture un señor de edad avanzada, sí, que un adolescente que tiene la testosterona en su pico máximo. Entonces, todos estos procesos son formas de decir que la vida tiene un ciclo. Correcto. ¿De acuerdo? Y el ciclo del hombre inicia con la testosterona y termina con la testosterona. Correcto. Bien, qué interesante. Y bueno, ¿qué hacer para mantener esa testosterona a lo largo de la vida del hombre en niveles óptimos? Pues en realidad sonará trillado, la verdad, y a comercial del IMSS, pero sí tenemos que cuidar nuestro cuerpo, sí tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que mantener una vida sana, lejos de tóxicos, lejos de situaciones que nos vayan a orillar, necesitar medicamentos, por así decirlo. Una vida sana, una persona que hace ejercicio frecuentemente, mínimo 3 veces por semana, que se mantiene con un nivel de índice de masa corporal pues dentro del rango óptimo, obviamente va a tener mucho menos cantidad de problemas que alguien que se descuida totalmente. Okay. Entonces, no hay algo, digamos, en sí que podamos hacer más que actividad física. La actividad física favorece la producción de la testosterona. Okay. Un varón que se la pasa tirado en la cama, que no hace nada, que tiene una actividad pues completamente sedentaria, sociológicamente hemos visto que no tiene el mismo drive, el mismo empuje por hacer actividades, por ambicionar más cosas. Digamos que enlentece su ritmo a la par de sus actividades. En cambio, una persona activa, un atleta, por ejemplo, siempre está expuesto a ese tipo de situaciones en que se estimula y estamos agregando más estímulo para nuestro cuerpo de estar activos, de tener bajo peso corporal, de tener un estado de ánimo elevado. Todo eso favorece, digamos, a un modo conductual,
un estado de ánimo pues mucho mejor. Mucho mejor. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Mi estimado Moisés, el doctor Moisés Sadel, cirujano urólogo, especialista en andrología, el día de hoy que nos viene a hablar sobre la testosterona, cuál es su repercusión en la salud masculina y pues todos los efectos que causa la baja de esta hormona en nosotros los hombres. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues llámanos 31 22 11 90 36 47 18 83 o mándanos un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Vamos a una pausa y regresamos. En pareja. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Bien, pues seguimos aquí en tu programa En Pareja hablando sobre la testosterona. Pues el doctor Moisés Sadel, cirujano urólogo andrólogo, nos dice que la testosterona es la hormona sexual más importante que tenemos los hombres. Y depende de esta hormona, van a depender las características típicamente masculinas, como el vello facial, púbico, corporal, como también el desarrollo muscular. Y la deficiencia de esta hormona, que en medicina se le llama hipogonadismo, ¿sí? Puede causar reducción del impulso sexual, disfunción eréctil, insuficientes espermatozoides y agrandamiento de las glándulas mamarias, entre otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, con el tiempo puede producir pérdida del vello del cuerpo, pérdida de músculos, de fuerza física, además de la acumulación de la grasa y también osteoporosis, el debilitamiento de los huesos, ¿no? Sí, así es, doctor. Entonces, es una hormona importante que debemos de saber cómo funciona y debemos de quitarnos pues todos estos mitos de que la testosterona única y exclusivamente pues, la usan o es importante en aquellas personas que practican el físico-culturismo y lo hacen con el objetivo de aumentar su masa muscular. ¿Qué problemas tienen estas personas, hablando de los fisicoculturistas, que utilizan de una manera indiscriminada esta hormona, Moisés? Pues básicamente, doctor, lo que sucede aquí es que la testosterona tiene indicaciones muy claras para ser utilizadas en el cuerpo. La principal es que lo necesitemos. Uh-huh. No es lo mismo ponerle testosterona a un cuerpo, obviamente de hombre, que produce testosterona de por sí, a ponérselo a una persona que ya no produce testosterona. El beneficio es claro cuando tenemos un problema de hipogonadismo o de baja de testosterona en un varón, por causas genéticas o por la edad, que tiene un nivel bajo de testosterona, ahí sí se debe de sustituir. Okay. ¿De acuerdo? Ahí sí que se debe de sustituir y los beneficios son instantáneos. Inmediatamente vamos a hablar, por ejemplo, de un paciente que tuvo, vamos a ver, cáncer de testículo, uh-huh, de ambos lados, y se tuvo que realizar la extracción de los dos testículos. Ese paciente ya no va a producir testosterona. Okay. Los testículos son fuente de arriba del 95% de la testosterona del cuerpo. Las glándulas suprarrenales se hacen cargo de lo demás. Entonces, cuando quitamos la fuente principal, digamos en este supuesto caso por cirugía, el paciente se tiene que sustituir. Okay. De lo contrario, va a empezarse a caer en depresión, va a empezar a perder masa muscular, puede caer en fracturas, líbido se acaba, erecciones se van. Es decir, la vida de ese hombre cambia completamente y se tiene que sustituir. Ahora bien, hay muchos tipos de presentaciones de testosterona en el mercado. Hace uh-huh años, cuando todo esto empezó, presentaron una formulación oral. Cuando la testosterona se toma por sustitución de forma oral, se metaboliza en el hígado y produce se vio que producía cáncer en el hígado. Okay. Entonces, hay muchas formas de utilizar la testosterona. Hay geles, hay parches, uh-huh, hay píldoras, hay inyecciones, pero cada una tiene que estar diseñada para cada paciente. Okay. Se tiene que individualizar el caso. ¿De acuerdo? Correcto. El problema es que es mucho más fácil conseguir una inyección de testosterona
que comprar un antibiótico en la farmacia, porque básicamente no piden. No piden receta. No piden receta. No hay una ley que proteja toda esta situación. En España, por supuesto que sí, y aparte que el precio es carísimo. Okay. Aquí tenemos mucho mayor acceso a las cosas y por lo tanto podemos hacer uso indiscriminado de esas formulaciones. Hay que tener mucho cuidado, ¿no, Moisés? Sí, claro que sí. Regresamos al ejemplo, o sea, si vamos a sustituir testosterona en una persona que no produce testosterona, está muy bien indicado y le va a dar beneficios al paciente. Pero cuando no es de esta forma, cuando se le pone testosterona a una persona que normalmente produce testosterona, lo que sucede es que el cuerpo tiene una glandulita ahí en el cerebro, que es la que se encarga, quien lleva la batuta de cuánto se produce y en qué momento y todo. Y lo que hace esto es que se da cuenta que hay un exceso de testosterona. Okay. Entonces el cuerpo dice, ok, tengo testosterona de más, para en la fábrica. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras la persona se está inyectando, tiene la testosterona suficiente, pero no se acumula a la que ya produce el cuerpo, porque el cuerpo deja de producirla. Okay. Y es ahí donde vienen los problemas. Por eso es que en el caso que mencionaba, doctor, de los fisicoculturistas, quienes empiezan ciclos de testosterona como anabólico, con el propósito de aumentar masa muscular, sí tienen el resultado. No es enteramente a base de la testosterona, porque generalmente se ponen unos cócteles, pero bárbaros. Se ponen insulina, hormona de crecimiento, testosterona, antioxidantes. No es una sola cosa la que se inyectan, desafortunadamente. Entonces, al colocarse un medicamento, ocasionamos que el cuerpo deje de producir lo que normalmente produce. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Pues que todas estas formulaciones inyectadas, geles, pastillas, parches, tienen una vida media. Quiere decir que si no continúan la aplicación, el paciente cae en supresión. Okay. Y lo que habían ganado en masa muscular lo pierden. Lo que habían obtenido en aumento de estado de ánimo, se deprimen. Okay. ¿De acuerdo? Entonces las indicaciones son muy claras. Y esto es importante, Moisés, que lo sepan también, pues muchos jóvenes que entran precisamente en esta euforia de el gimnasio, de verse con un cuerpo atlético, pues de estar en esa competencia con sus demás amigos o estar queriendo estar en los primeros lugares de popularidad con las chicas. Claro. Y entonces empiezan a buscar y generalmente se dan este tipo de comentarios, no, mira, inyéctate esto, a mí me lo dio un entrenador, a mí me lo dio un amigo que va al gimnasio y que con eso no te pasa nada. Y bueno, tener mucho cuidado con esto, ¿no? ¿Qué le pasa a un joven o qué le pudiera pasar a un joven así directamente que esté utilizando testosterona? ¿Cuáles vendrían a ser los efectos secundarios? Para empezar, la testosterona es el mejor método anticonceptivo que existe para el hombre. Okay. Una persona que se está sustituyendo testosterona generalmente inhibe el eje y el cerebro deja de enviar señales al testículo. Okay. El testículo deja de producir testosterona, pero no solamente testosterona, deja de producir espermatozoides. Generalmente quienes están enfocados en este tipo de situaciones, pues es gente que empieza a veces desde los 17, 18, 19 años de edad, que lo que les interesa, como bien dice, pues es su imagen. Sí. Pero en algún momento van a desear tener hijos. Okay. Ahora, no hay una forma de saber en quiénes el testículo se va a resetear solito, por así decirlo, y va a empezar a producir espermatozoides una vez que se suspenda la testosterona. En algunos ya no se reinicia. Y quedan estériles. Quedan estériles y hay que empezar con otro tipo de hormonas a nivel central que funcionen en el cerebro para tratar de resetear y ocasionar que el testículo vuelva a producir espermatozoides. Entonces, no es una situación sencilla. Las consecuencias son muchas. A corto plazo, pues el paciente puede empezar con dolores de cabeza, le sale acné, pero un acné que en algunos es leve, pero en otros es severo, que tienen que ir al dermatólogo. Empiezan a retener líquidos. ¿De acuerdo? Entonces como efectos secundarios, por supuesto, de la aplicación de testosterona. Así es. Si no se hace una sustitución adecuada, y por adecuada quiere decir que necesitamos tomar valores de sangre, de cómo funciona el hígado, de cuánta testosterona biodisponible hay, de cómo está la biometría hemática, porque causa problemas pues hasta de infarto. A largo plazo puede haber falla renal, puede haber falla hepática. Dependiendo del tipo de testosterona puede haber cáncer en el hígado, el paciente puede debutar con hipertensión, el corazón crece, tiene problemas en el metabolismo del colesterol, empieza a elevarse de forma desmedida, pero no solo eso, de forma conductual el paciente se hace mucho más agresivo.
Siempre hemos relacionado desde siempre, pues bueno, entre más testosterona, más agresividad, el rey de la selva, todo este tipo de situaciones. Pero el problema es que la agresividad ha terminado a veces en la muerte de la pareja de estas personas. Llámese hombre o mujer. Hay una irritabilidad extrema que hace prácticamente insostenible una relación normal. Correcto. Es algo que ellos no pueden controlar, pero viene propiciado de todo eso. Inclusive hay quienes caen en alucinaciones. Ah, caray, Sí, a sí, ese sí. grado. Lo que pasa es que la testosterona, así como funciona en los tejidos periféricos, músculo, grasa, piel, también funciona en el cerebro. Ok. Entonces todo esto va cambiando. Ahora, si ya tenemos suspendida la señal que va del cerebro hacia el testículo empieza a atrofiarse. Atrofiarse quiere decir reducirse en el volumen. Se hace chiquito. Se hace chiquito, exactamente. Entonces, si el propósito inicial de inyectarse este tipo de sustancias era verse mejor, era verse un macho alfa, pues sí, muy bien, ya ligaron a la chava, porque de que funciona, funciona. Adquieren esos cuerpos. Pero ligan a la chica, ligan al chico, y a la hora de irse a la cama resulta que hay disfunción eréctil, Ok. que no pueden tener erecciones. A pesar de que hay la testosterona. Claro, porque se ¿Por inhibe. qué? Se llama feedback negativo. Ok. Es decir, si yo estoy agregando, entonces yo inhibo todo lo demás. El cuerpo de forma natural deja de producir aquello que ya está recibiendo en demasía para no caer en situaciones en exceso. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Y esto pasó hace tiempo con un jugador de fútbol americano que se lleva a la chica a la cama, caen en disfunción eréctil, tiene un ataque de ira y termina golpeando a la pobre chica. Ah, ok. Fíjate, Entonces, una cosa va de la mano con la otra. un ciclo bastante negativo, ¿no? Así es. Ahora, estos pacientes se hacen adictos no por una necesidad bioquímica como el tabaco, de que yo necesito nicotina, quiero nicotina, ¿de acuerdo? Sino que es el efecto visual que ellos obtienen, el estado de ánimo que ellos tienen. Entonces se suplementan y luego dejan pasar unos meses, dicen, no, es que me dejo descansar y luego regreso. Es como las chicas que se toman anticonceptivos sin ir al ginecólogo y piensan que deben de dejar descansar el cuerpo. Esto es una tontería, esto no es cierto. Bien. Importante saber todos estos mitos alrededor de la testosterona. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial y seguimos platicando con el doctor Moisés Adel, mi cirujano, urólogo, andrólogo. 31, ¿tienen alguna pregunta? Pues es momento de hacérnosla llegar. 31 22 11 90, 36 47 18 83 o vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Tenemos comentarios del público, así es que regresando del corte les damos salida. Vamos a una pausa y continuamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Bien, seguimos aquí en tu programa En Pareja. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y en esta noche me acompaña el doctor Moisés Adel, especialista en urología y andrología. Moisés, tenemos participación del público. Nos hablan desde Austin, Texas. Mira qué interesante llamada y qué interesante comentario, porque fíjate que nuestro amigo nos pregunta, creo que es amigo, dice, buenas noches, de alguna manera los problemas de la próstata están o no relacionados con los niveles de testosterona, y nos manda a saludar desde Austin. Muchas gracias por el saludo igualmente. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad esto es muy importante. Todo hombre tiene próstata. Ok, vamos a partir de esa base. Todo hombre después de los 40 años de edad nos crece la próstata. La próstata generalmente nos da dos enfermedades. O nos da obstrucción, que es cuando estamos yendo al baño cada rato, el chorro ya está adelgazado, ya no orinamos bien, nos levantamos en la noche a orinar más de una vez. Esos son síntomas de crecimiento prostático, de obstrucción. El otro problema que da la próstata es cáncer. Okay. Y uno no tiene que ver con el otro. Uno puede tener obstrucción sin tener cáncer y viceversa. ¿Ok? Ahora, ¿de qué depende que crezca la próstata? Por la influencia de la testosterona. No quiere decir, pero sin embargo no quiere decir que si yo tengo mucha testosterona voy a tener una prostatota como del tamaño de un durazno. No, eso es genético. Okay. El volumen de crecimiento es genético.
¿de acuerdo? Simplemente con que haya influencia de la testosterona, el crecimiento prostático se va a dar, porque es a partir de que la próstata se originó. Okay. Entonces, cuando viene el segundo pico de la adolescencia y más adelante, después de los 40 años de edad, sí que va a crecer el volumen prostático. Pero el grado de crecimiento va a variar de persona a persona y no tiene que ver con la cifra de testosterona que tengamos. Tampoco el riesgo de tener cáncer de próstata tampoco está relacionado a si tengo mucha o tengo poca testosterona. El principal riesgo para tener cáncer de próstata es tener un padre con cáncer de próstata. Así de fácil. La dieta y todo ese tipo de cosas sí tienen cierto grado de influencia, pero es mínimo. El que está comprobado que es genéticamente prevalente es tener un padre con cáncer de próstata o un familiar de primera línea de sangre, padre, tío, abuelo. Obviamente entre más se va diluyendo. Ese es el riesgo de tener cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Correcto. Oye, a ver qué día de estos nos vienes a platicar sobre la próstata, esta glándula que de repente pues tenemos que cuidar, todos los hombres tenemos que saber que existe y que, como tú bien nos dices, a todos los hombres nos va a crecer. Y hay que tener estas dos alternativas, el cuidado de la hipertrofia benigna de la próstata o, por el otro lado, el que haya un crecimiento neoplásico maligno, o sea, un cáncer. Y pues tantas cosas que se dicen que no son ciertas y tantas cosas que son ciertas y no se dicen. Claro. Te invito a que nos platiques en un otro programa sobre estos temas. ¿Te parece bien? Con todo gusto, doctor. Perfecto. De hecho, agregando un poco a esto, ¿sí? Acerca del cáncer de próstata, en un congreso que hubo en Barcelona el año pasado y en otro que hubo en este año, que tuve la fortuna de estar ahí, se habló mucho acerca de sustituir testosterona en pacientes que tienen cáncer de próstata. El cáncer de próstata es hormonodependiente, es decir, come testosterona. Mientras haya testosterona, el cáncer de próstata va a crecer. Por eso es que muchos de los tratamientos están dirigidos a que el cuerpo no produzca testosterona. Ahora bien, el punto es, si el paciente ya tuvo cáncer de próstata, ¿se le puede o no se le puede poner testosterona? Porque ya tiene datos de hipogonadismo. La verdad es que el consenso es, si el paciente está dado de alta, ya no tiene actividad clínica de cáncer de próstata, se puede sustituir con una vigilancia muy estrecha. Por vigilancia estrecha estoy refiriendo a antígenos prostáticos iniciando cada mes. ¿De acuerdo? Porque el riesgo de crecer y de volver a presentarse es muy alto. De hecho, esta es una situación en que los andrólogos y los urólogos no se acaban de poner de acuerdo. En España, por ejemplo, una persona puede ser andrólogo sin ser urólogo. En México, lo idóneo es que seamos urólogos y después hagamos andrología. Correcto. Pero todavía este es un punto en debate acerca de la sustitución en un paciente con cáncer de próstata. Muy bien. Terminación 3090. Dice, qué interesante. ¿Es cierto que el cabello se cae por exceso de testosterona? Gracias, saludos a ambos. Atentamente, Gustavo Cuellar. Gracias, Gustavo, por tu comentario. Buena pregunta también. ¿El cabello se cae por exceso de testosterona? El cabello se va a caer porque está predispuesto genéticamente a caerse. La alopecia es una situación, dependiendo del tipo de alopecia, pero vamos a hablar de la que es en general. Hay alopecias andrógenas, hay alopecias por medicamentos, por enfermedades, pero de la que están preguntando ahorita, generalmente ya tenemos codificado si vamos a tener cierto grado de calvicie o no. ¿De acuerdo? Pero sí se ha visto que quienes sustituyen testosterona sin necesitarla, sí tienen acelerado la pérdida de cabello. Ahí sí se ha visto, porque de hecho parte del tratamiento para evitar la caída del cabello, tanto en hombre como en mujer, es el finasteride. Es un medicamento que tiene que ver con el metabolismo de la testosterona. ¿Sí? Entonces, si yo me tomo finasteride, yo reduzco los niveles en cierta parte y niveles de absorción en el cuerpo, entonces puedo mantener un cabello pues un poquito más grueso o que permita crecerlo. Si lo retiro, tengo el influjo completamente de la testosterona y puedo volver a caer el cabello. Perfecto, muy bien, pues ahí está contestada la pregunta. Terminación 1398 dice, gracias por el programa, aunque es muy poco tiempo. Dice, ¿qué alimentos contribuyen a la producción de testosterona? Hay unos youtubers de físico-constructivismo que hablan de manera muy agresiva y me pone entre paréntesis, adicto al fitness. En fin, dice, el tiempo del programa es muy poco, se va a repetir.
Gracias a Julio César Moreno por tu llamada. Bueno, pues aquí estamos, aquí seguimos todas las noches y abiertos a cualquier pregunta. Alimentos que puedan contribuir a la producción de testosterona. Básicamente la producción de la testosterona está mediada desde que nacemos. El cuerpo ya sabe cuánto va a producir, en qué momento de la vida va a dejarlo de producir. Lo que hacemos a lo largo de la vida va a determinar si va a ser antes o va a ser después, simplemente. Pero en cuanto a comida y todo eso, yo supongo que la pregunta va por el aspecto de afrodisíaco, por así decirlo. Si yo consumo cierto tipo de medicamentos o cierto tipo de alimentos, a lo mejor mi testosterona va a estar más alta. Y aquí cabe resaltar una cosa muy importante. Vamos a suponer, si el doctor Gilberto se toma una medición de testosterona y yo me tomo una medición de testosterona, uno de los dos va a estar más elevado que el otro. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tengo que sustituir en el que tenga la menor cantidad de testosterona? La respuesta es no. La sustitución de testosterona se va a decidir por la clínica del paciente, es decir, por los síntomas. Hay gente que con una testosterona baja tiene suficiente para subir, escalar y golpear gente y tener hijos por todos lados y tener 4 o 5 amantes, pero con una cantidad mínima, no necesita más. ¿De acuerdo? Es decir, no es un parámetro numerario en que si yo tengo, digamos, arriba de 10 nanogramos, lo normal para tener ya un dato de hipogonadismo es generalmente, cuando es moderado es menos de 12, cuando es severo es menos de 8. ¿Eso qué quiere decir? Que si es una persona activa, con desarrollo de barba, no tiene caída de cabello, tiene buen estado de ánimo, tiene masa muscular completa, tiene buena calidad de actividad sexual, con ese grado de testosterona, él funciona bien. Correcto. ¿De acuerdo? Eso es muy importante destacar. No podemos sustituir en base a un número. Y eso es algo que mucha gente dice. A ver, yo voy y me saco mi panel porque estaba de oferta, y ahí en el panel yo salgo con testosterona baja. A ver, espérate. Si tú te sientes bien, todos los síntomas que acabo de hablar, tienes buena calidad de vida sexual, no estás engordando, tienes buen metabolismo de las grasas, estás fuerte, te sale barba, te sale bigote y no tienes ningún problema o signo o síntoma de hipogonadismo o de baja testosterona, tú funcionas con ese nivel de testosterona, tú no necesitas más. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces la gente dice, bueno, es que yo estoy bajo, necesito ponerme testosterona y voy a estar mejor. Error. Ahí es donde empiezan los problemas. Se tiene que individualizar el caso siempre. Hay gente que tiene testosterona de la media para arriba o casi al tope y no, muchísimos síntomas de hipogonadismo. Ahí, aunque la testosterona esté a un nivel más o menos aceptable, tenemos que valorar si la vamos a sustituir o vamos a promover la producción. Porque ahora bien, no, hay cierto tipo de medicamentos que hacen que el cuerpo genere más testosterona. Son los que utilizamos para, digamos, lo que hablábamos hace rato, de resetear el cuerpo. Es decir, no me inyecto testosterona, me inyecto el estímulo para que el cuerpo produzca testosterona. Y estos son medicamentos sumamente caros. Pero qué interesante esto que nos dices, y es una vez más repetirlo y volverlo a repetir. Cuidado con esta, voy al laboratorio, me tomo mis exámenes, yo a ver, me estoy sintiendo mal de acá, me tomo una radiografía para ver qué sale y que me la interpreten. A ver, cuidado. No se vale, no es posible, no es saludable y aparte no es científicamente correcto el hecho de que una persona se deje guiar por un resultado laboratorial. Tiene que haber, en este caso, un médico y especialista sería lo mejor en esa área, que interprete, que valore, ¿no? Y que en base a muchos parámetros, como tú los estás mencionando, pueda entonces decidir qué tratamiento se le puede dar, ¿no? Exactamente. Y no solamente porque en el laboratorio, en el examen de laboratorio salió bajo o salió alto, entonces automáticamente esa persona hace sus propias conjeturas y se va a automedicar. Por favor, no lo haga. No hagamos eso, esto es malo, esto es en detrimento de nuestra salud y no nos va a llevar a buen resultado. Vamos a nuestra última pausa comercial, mi estimado Moy. Si hay alguna pregunta, todavía es tiempo de hacerla. 3122-1190, 3647-1883. Si tiene o quiere mandar algún mensaje por vía de WhatsApp, pues hágalo al 33
1019-0712. Vamos a una pausa y regresamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Bueno, importante saber que la testosterona tiene una relación inversa con el estrógeno. Cada uno va hacia arriba y el otro baja en respuesta. Cuando uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo en la respuesta. Entonces, es importante entender también que aquellas personas que tienen sobrepeso, que tienen grasa, que tienen obesidad, bueno, pues hay un fenómeno que se llama aromatización de la testosterona y esta se convierte en estrógeno. Por lo tanto, este estrógeno va a traer por resultado una disminución del deseo sexual, hay apatía, hay falta de vello corporal, hay encogimiento de los testículos, ¿sí? Puede haber disfunción eréctil, ¿no? Y como habíamos mencionado, si esto continúa, puede haber también descalcificación ósea. Miguel Peña nos habla, dice, dos preguntas. La primera, en los transexuales, ¿cómo se manejan las hormonas? Y la segunda, ¿cuál es el tiempo promedio que dura una erección dentro de una vagina sin eyacular? Pues bien, doctor, el protocolo que existe actualmente para la resignación de sexo, recordemos que un transexual es una persona que nació con un sexo, se identifica con el otro y sufre un proceso quirúrgico para asemejarse al sexo con el cual él se identifica. Bueno, resignación sexual, estamos hablando de un hombre a mujer o mujer a hombre. ¿Sí? Existen protocolos bien establecidos. Legalmente la persona necesita tener múltiples valoraciones psicológicas o psiquiátricas en el cual se identifique con el sexo al cual desea obtener, con el cual se identifica básicamente desde nacimiento. Se debe depurar muy bien porque hay personas que desafortunadamente tienen cierto problema conductual o vivencial o social en el cual pues hay ciertos trastornos en los que rechazan el sexo que tienen por problemas que han vivido, por muchísimos factores. Es un tema gigante. Pero se necesitan valoraciones por especialistas en los cuales avalen que esta persona en realidad se identifica con el sexo opuesto. Después debe venir un periodo de sustitución hormonal en el cual algunas personas pueden desear o no tomar hormonales y transformar su cuerpo. ¿De acuerdo? La influencia de la testosterona, así como de los estrógenos para feminizar un cuerpo varonil o virilizar un cuerpo masculino, es completamente notoria. Los cambios son avasalladores. Apenas me parece que una persona que no se hizo resignación de sexo, solamente tuvo sustitución, me parece que mantuvo los órganos genitales femeninos y dio a luz, pero con un aspecto fenotípico, es decir, un semblante de varón. Okay. Entonces, se tiene que avalar muy bien que la persona en realidad esto es lo que desea. Sí. Sí, no se puede ni sobajar ni humillar, se tiene que aceptar y se tiene que entender, porque es algo que existe en la vida. Así es. ¿Sí? Así es. Y no podemos dejarnos guiar por estos impulsos de ataque, de censura, de crítica. No, por supuesto. Tenemos que tener un criterio ya más amplio. En nuestra ciudad de Guadalajara ya somos muchos los habitantes como para estar pensando de una manera muy chiquita y no dar, y no aceptar todo este tipo de manifestaciones en el amplio mundo de nuestra existencia humana. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el tiempo promedio que dura una erección dentro de una vagina sin eyacular? Eso se llama tiempo de latencia intravaginal. ¿De acuerdo? Y habitualmente el mexicano tiene una estadística que va de los 5 a los 12 minutos en promedio. La gran mayoría, ese es el tiempo de latencia intravaginal que presenta el mexicano promedio. Okay. Esto es en encuestas que se han hecho, pero obviamente faltan más encuestas en México. ¿De acuerdo? Entonces, si a alguien le presumen que tardan sus 3 horas cada noche, tengan sus reservas. Sí, sí, definitivamente. Sí.
Entonces entre 5 y 12 minutos. Aproximadamente eso es lo que dura un tiempo se llama tiempo de latencia intravaginal. Ok. Y dependerá también, pues, depende de la época cosas, de la ¿verdad? edad, depende mucho de la pareja, si se está conociendo, si lleva ya más tiempo, depende mucho de la apertura sexual que tenga esa persona, que si la comparta con su pareja también. Claro. ¿De acuerdo? De hecho, muchas veces en la consulta llega un paciente porque tiene disfunción eréctil, tiene problemas de que o no tiene la erección, o termina antes, o pierde la erección en cuanto se mueve, y le pregunto la verdad, bueno, ¿tienes un amante o te has echado una canita al aire? Pues que sí. ¿Y qué tal? No, y sí, todo funciona de maravilla. Sí. Entonces recordemos que el sexo empieza y se queda en la mente. Así es. Hay disfunción sexual, una disfunción erótica selectiva con Exacto. una persona, y sí, pero con otra persona no tiene ningún problema, ¿no? Entonces ahí definitivamente no es un problema orgánico. El paciente no está enfermo. Así tiene es. un problema en el cual, pues como usted bien dice, rechaza a la pareja con la que está. Así es. Terminación 2987 dice, buenas noches, doctor. Dice, soy Luz Miriam, excelente programa. Dice, y también su invitado, muy competente y claro en sus explicaciones. Tengo hijos de 33 y 36 y el tema me presenta un panorama desconocido para mí. Y mi pregunta es si conviene que se revisen ya en esta edad. Gracias por su atención y feliz noche. Gracias señora por hablarnos. Mire, interesante que una señora también se preocupe por ese tipo de temas, y sobre todo que tiene hijos varones de 33 y de 36 años. Bueno, al menos tocar el tema en la familia, tocar el tema con ellos, pues sería un buen tópico para dilucidar respecto a lo que saben, a lo que no saben y a lo que tendrían que hacer para cuidarse. Claro que sí. Esto viene en el rubro de la prevención, algo que en México carecemos completamente. No es lo mismo gastar en una consulta para prevenir que pagar un tratamiento que obviamente es como 10 veces más caro de cualquier enfermedad. Entonces, en base a lo que nos pregunta la señora, todo paciente debe de tener una consulta con su urólogo, así como toda mujer tiene consulta con su ginecólogo desde que pueda. ¿De acuerdo? Uh-huh. Hay revisiones o hay ciertos parámetros que tenemos que revisar los médicos dependiendo del grupo etario o de la edad de nuestros pacientes. Si llega un muchacho, un niño, digamos, menos de 12 años, vamos a ver, tiene los 2 testículos en el escroto, están bajando, ya tiene virilización, está aumentando ya de talla, y si no, tenemos que valorar que no haya un retraso en el crecimiento o una falla o un atraso completo en el desarrollo de la pubertad. Uh-huh. Si ya es un muchacho, unos 20 y tantos años de edad, hasta como por los 40, vamos a valorar que sea fértil, porque estamos ya entrando a la edad, y generalmente ese es otro tema muy grande, lo de la fertilidad. Hay gente que empieza a estudiarse cuando ya quiere tener hijos o cuando ya lleva 5 años sin poder tener hijos. Okay. Entonces, situaciones que pueden ser potencialmente reversibles o que no deben de llegar al límite de la edad, permitimos que avancen. Ahora, el cáncer de testículo empieza la prevalencia desde los 13 hasta como por los 40 años de edad. El paciente tiene que aprender a autoexplorarse. Si el testículo está más duro o aumentado de volumen y no duele, eso prácticamente es cáncer. Entonces se tienen que revisar, se tienen que educar a nuestros hijos para que se cuiden, para que ellos mismos sepan cuidarse. Nunca nos va a alcanzar la vida para poder cuidarlos como quisiéramos. Vale más enseñarles a ellos a cuidarse. Y en el caso de la señora que tiene 33 y 36, pues ya están cerca de la edad en la que también tienen que aprender y empezar a checarse la próstata. Generalmente el chequeo de próstata empieza a los 40. Uh-huh. En cuanto a cáncer de próstata y crecimiento prostático. A partir de los 40 años de edad, 40-45, podemos tomar el primer antígeno prostático. Aquí cabe destacar que si el paciente tiene cáncer de próstata en la familia alguien, ese numerito de 0 a 4, que es el antígeno prostático, ya no es tan válido. Tenemos que buscarlo de una forma mucho más cercana. Okay. Si el paciente no tiene ningún antecedente, cada año que se haga sus antígenos, que vaya al médico, que se cheque, porque necesitamos prevenir enfermedades que el paciente fácil se está gastando 50, 70 mil pesos si tiene la posibilidad. Y si no, es esperar tal vez a veces hasta un año en una institución pública para ser atendido. Sí. Entonces, cosas que son pues económicamente más razonables de prevenir, se pueden hacer a una edad temprana. El chequeo del paciente va a estar dado por la edad del paciente. Okay. En el caso de sus hijos propiamente dicho, si no son padres, yo creo que en ellos principalmente hay que enfocarse en fertilidad. Perfecto. Muy bien. Moisés, estamos ya en la parte final del programa.
¿Alguna conclusión? ¿Algo que quieras agregar? Doctor, en realidad, más que nada, tener apertura para hablar de todo esto. Okay. Entre más le tengamos tabú y recelo y guardemos en una cajita secreta todo este tipo de cosas de sexualidad, es peor. Sí. ¿De acuerdo? Todos Sí. nacemos con genitales, todos debemos ser capaces de poder hablar al respecto de ello. Y en cuanto a esta situación de la testosterona, si tú eres un paciente que ya se sustituyó, que ya se puso testosterona, yo te sugiero que acudas a una consulta con un urólogo, andrólogo especializado para ver si no te ha afectado, si te va a afectar o si hay que hacer algo al respecto. Sí, así es. Como tú bien lo dices, hay que hablar, hay que platicar, hay que tener esta panorama de salud, este conocimiento en cuanto a nuestra salud, porque muchas veces lo que conocemos es la enfermedad. Exacto. Pero hay que hablar más de salud, hay que promover la salud, hay que prevenir la enfermedad, ¿cómo? Pues haciendo precisamente todo ese tipo de exposiciones, leyendo, comentando, aprendiendo, para poder aprender a cuidarnos. Exactamente. ¿No? Mucho hay que seguir hablando del tema, así es que lo seguiremos abordando en futuros programas con la participación del doctor Moisés Adel, cirujano, urólogo, andrólogo, ya colaborador aquí del programa. Y bueno, pues un gusto haberte tenido aquí en pareja, mi estimado Moisés. Si nos pudieras dar tu número de contacto para las personas que estén interesadas en contactarte. Claro que sí, doctor, muchas gracias. El teléfono celular es 331-043-3079 y el teléfono del consultorio es 3813-4226. 3813-4226. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Moisés. Que tengas excelente noche. Doctor, un gusto. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Si usted desea una cita en psicoterapia individual o de pareja, márqueme al 333-441-5667. Lo repito, 333-441-5667. Por su atención, muchas gracias. Yo le espero mañana en punto de las 9. Buenas noches.